Amén. Que el Señor les bendiga, jóvenes, en esta tarde. Sean bienvenidos una vez más a Jóvenes bajo la dirección del Espíritu Santo. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos concede una vez más poder reunirnos para aprender más de su palabra y para glorificar su santo nombre. Y para ello le voy a invitar a que ahí donde usted está pueda cerrar sus ojos y vamos a comenzar eh, agradeciéndole a Dios por la fidelidad de Él en favor de nuestra vida. Así que digámosle al Señor, buen Dios y Padre, que estás en los cielos. Señor amado, te damos gracias por tu misericordia, por tu favor, Señor. Gracias por tu bendición, Padre, por la protección que das a nuestra vida, Señor. En estos tiempos difíciles, oh Dios amado, gracias por guardarnos y darnos la oportunidad, Señor, de poder buscarte a través de estos medios, los cuales tú nos has dado, Señor, para seguir buscándote más, para seguir, Señor, recibiendo más de tu presencia, recibiendo más de tu Espíritu Santo, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor, de ser alabado, solamente tú eres digno, Señor, de ser exaltado, Padre. Quédate con nosotros, oh Dios, en el desarrollo, Señor, de esta reunión, Padre, y que tu nombre, Señor, pueda ser exaltado, Señor, a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor es sublime? ¿Cuántos creen que su gracia ha sido sublime para nuestra vida? Si tú así lo crees conmigo, vamos a declararlo en esta tarde al Señor. Él
Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y pues dejamos el tiempo a nuestro pastor Juan Diego, quien va a llevar la enseñanza de esta tarde. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, jóvenes de la zona 2, distrito número 3, y a los jóvenes que también se unirán a esta transmisión. Este día pues optamos por compartir el estudio de este día en la célula de jóvenes, y por eso es que estamos transmitiendo en Joven bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que bienvenidos, es un gusto estar con ustedes esta tarde. Quiero invitarles a abrir la Biblia, y lo vamos a hacer en el libro primero de Samuel. Libro primero de Samuel, capítulo número 2. Y vamos a leer los versos del 12 al 26. Ese es el texto base que vamos a usar esta tarde. Y hablaremos a través de estos versículos de la Biblia, a través de este capítulo número 2 del libro del profeta Samuel, acerca del contraste entre familias. El contraste entre familias. Y hay un contraste que lo podemos notar a través de estas dos familias de las cuales vamos a hablar esta tarde, y es acerca de la perversidad versus la devoción a Dios. Ese es el contraste que hay entre estas dos familias. Y hay una verdad que me gustaría que quedara en lo profundo de nuestro corazón, y es que en medio de robos e inmoralidad en el santuario, Dios levanta a un joven aprobado. En medio de robos e inmoralidad en el templo, en el santuario, Dios levanta a un joven aprobado. Así que oramos al Señor, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Agradecemos el tiempo que tú nos das para poder acercarnos a tu presencia, tener este momento, Señor, junto con los jóvenes para acercarnos a tu palabra y escudriñar en ella el propósito que tienes para nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables, nos instruyas, nos capacites, Rey de Gloria, conforme el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Por Cristo Jesús lo rogamos. Amén, Señor, y amén. La semana pasada hablábamos, o la semana antepasada, porque el sábado pasado no transmitimos este tema, pero hace 15 días reflexionábamos tomando como punto de partida la historia de una mujer llamada Ana, y cómo ella se sobrepuso a todos los obstáculos que encontró en su vida, buscando al Señor en oración con el propósito de que Él le concediera todas las peticiones o la petición específica que ella tenía en su corazón. Nos dimos cuenta que Dios, que es fiel, le respondió y le concedió el don de la maternidad. El hijo que ella tendría no sería un israelita común y corriente, sino que llegaría a ser alguien grande ante los ojos de Dios, alguien grande ante los ojos de los hombres, y sería clave en la restauración espiritual de Israel. Sería una parte importante dentro de ese aspecto. Entonces, lo que resalta en la vida de este joven fue su pureza y la integridad, el cual sería un contraste en contra de la oscuridad y la corrupción que se vivía en esa época.
Samuel no solamente iba creciendo en estatura, sino que también él iba creciendo como persona. Y pasarían 1000 años aproximadamente para que apareciera en escena otro muchacho judío llamado Jesús, de quien se dirían palabras similares que las dichas para describir a Samuel. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 52, que Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Eran las palabras que se decían de este muchachito llamado Samuel. Pero llama la atención, para seguir la secuencia de lo que habíamos venido hablando, como Ana en los versos 1 al 11 comienza a alabar al Señor. Eleva un cántico de gratitud que se le ha denominado el cántico de gratitud de Ana, que la vino a hacer como una oración. Dice la palabra del Señor, esta fue la oración de Ana: cuánto me ha bendecido. Ahora tengo respuesta para mis enemigos, porque el Señor ha resuelto mi problema. Cuánto se goza mi corazón. No hay otro Dios ni nadie tan santo como el Señor, ni otra roca como nuestro Dios. Dejen de actuar con tanto orgullo y arrogancia. El Señor sabe lo que ustedes han hecho y Él juzgará sus acciones. Los que eran poderosos han perdido sus fuerzas. Los que eran débiles ahora son fuertes. Los que estaban hartos ahora pasan hambre. Los que tenían hambre ahora se sacian. La mujer estéril ahora tiene 7 hijos. La que tenía muchos hijos ya no los tiene. El Señor mata, el Señor da vida. Él empobrece a unos y enriquece a otros. Él abate a algunos y enaltece a otros. Él levanta al pobre desde el polvo, desde el montón de las cenizas, y lo sienta con los príncipes, ubicándolos en un lugar de honor. Porque el Señor tiene dominio sobre la tierra. Él protegerá a los piadosos, pero los impíos serán silenciados en las tinieblas. Ninguno podrá triunfar por su propia fortaleza. Los que pelean contra el Señor serán quebrantados. Él truena contra ellos desde los cielos. Él juzga a través de toda la tierra. Él da poderosa fortaleza a su rey y da gran gloria a su ungido. Elcaná y su familia regresaron a Ramá sin Samuel. El niño se quedó al servicio del Señor como ayudante de Elí, el sacerdote. Entonces, en la acción de gracias de Ana, dictada no solo por el espíritu de oración, sino también por el espíritu de profecía, podemos observar que reconoció el favor que había recibido de Dios. Y al reconocer ese favor recibido de Dios, le tributó alabanzas. La alabanza es como un tributo o una renta del capital de favores que Dios nos otorga. Al recibir las bendiciones de Dios somos injustos si no pagamos ese tributo. En segundo lugar, habla también del favor que había recibido. Era una respuesta a la oración y por consiguiente se sintió especialmente obligada a dar gracias por él. En tercer lugar, su acción de gracias es llamada aquí oración. Dice, y Ana oró y dijo, ya que la acción de gracias es una parte esencial dentro de la oración. Usted como joven debe ser parte de su vida la acción de gracias, debe ser parte de su vida la oración. Si usted recuerda en el versículo 13 del capítulo 1, su voz no se oía, la voz de Ana no se oía, solo era un mover de labios. Pero ahora en su acción de gracias habló para que todos pudieran oírla.
Ahora estaba exclamando abiertamente su oración, su alabanza a Dios. Anteriormente había proferido su súplica con gemidos indecibles, como lo dice Romanos capítulo 6, verso 26, pero ahora se abrían sus labios para proclamar la alabanza de Dios, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Tres cosas podemos observar en esta oración de acción de gracias. En primer lugar, podemos ver el regocijo de Ana en Dios, en sus gloriosas perfecciones y en las grandes cosas que Dios había hecho en ella. Ella expresaba: cuánto me ha bendecido el Señor. No hay otro Dios. Cuánto se goza mi corazón. No hay nadie tan santo como Él. Dejen de actuar con tanto orgullo. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. El Señor sabe lo que ustedes han hecho. Él lo conoce todo. Imagínense, lo primero que Ana hace es exaltar el nombre del Señor, glorificar el nombre de Dios. Cuán grandes cosas dice Ana de Dios. Y 4 son los atributos gloriosos de Dios que Ana está celebrando aquí. Ella dice y alaba su santidad absoluta. No hay santo como Jehová. Alaba su poder omnímodo y no hay refugio ni roca como el Dios nuestro. Alaba su inescrutable sabiduría, porque el Dios de todo saber es Jehová, dice. Alaba también su justicia inefable y a Él toca pesar las acciones. Y cómo se goza, cómo se llena de gozo y de alegría al exaltar el nombre del Señor, al ver esas cosas, al darse cuenta de esas maravillas de Dios. Ana dice: mi corazón se regocija en Jehová, no tanto en su hijo que Dios le había dado, sino en su Dios. Y en tono triunfal ella dice: Jehová ha levantado mi frente. No solo salvó mi reputación de tener un hijo, sino que se ha puesto muy en alto al tener tal hijo. Por eso mi boca se ensancha sobre mis enemigos. ¿Y cómo cierra la boca los que exaltaban en rivalidad y rebelión contra Dios? El segundo aspecto es la percepción que Ana tiene de la sabiduría y de la soberanía de Dios. La providencia en la manera de disponer los asuntos de la humanidad. Ella dice: los que eran poderosos han perdido sus fuerzas. Porque por una parte el mandato de Dios se quiebran los arcos de los fuertes, se quedan desarmados, impotentes. No pueden llevar a cabo lo que hacían antes. Lo que planeaban hacer después, no lo pueden hacer. Pero ahora dice que los que estaban hartos, verso número 5 dice: los que estaban hartos ahora pasan hambre. Los que lo tenían todo ahora pasan hambre, pero los que tenían hambre ahora son saciados. La mujer que es estéril ahora tiene 7 hijos y la que tenía muchos hijos ya no los tiene. ¿Sabe por qué? Porque las riquezas son fugaces. Al huir dejan en la miseria a quienes habían puesto su felicidad en ellas. Y se van destruyendo. Los hogares vacíos quedan llenos y las familias numerosas se vacían, se disminuyen hasta desaparecer. Dios, el dueño soberano de la vida y de la muerte, es el que mata y es el que da vida. Es Él el que lo hace todo. Por lo tanto, subir y bajar en la vida se debe a Dios también. A Él se le debe toda la gloria. Y la razón última de esta alabanza, de todas estas disposiciones divinas que nos obligan a someternos a ellos, es que Él levanta al pobre del polvo, desde el montón de cenizas, y lo sienta en los lugares principales junto a príncipes, ubicándolos en el lugar de honor.
Pero la clave es la alabanza a Dios. La clave es el obedecer a Dios. El confiar únicamente en Él. Por lo tanto, Ana hacía una alabanza muy grande, muy maravillosa para su Dios. Y en tercer lugar, hay una predicción de la preservación, del bienestar de los fieles amigos de Dios y de la destrucción de todos los enemigos de Dios y de ellos. Después de haber expresado su júbilo triunfal por lo que Dios ha hecho y está haciendo, concluye con esa alegre esperanza. Dice en los versos 9 y 10, Él protegerá a los piadosos, pero los impíos serán silenciados en las tinieblas. Nadie podrá triunfar por su propia fortaleza, porque los que pelean contra el Señor serán quebrantados, y el que truena contra ellos desde los cielos es Él el que juzga toda la tierra. Él da poderosa fortaleza a su rey y da gran gloria a su ungido. Entonces esa alabanza señala el poder de Dios, señala la gratitud, señala la preservación que Dios hará de la vida de aquellos que confían plenamente en Él, que confían únicamente en el Dios Todopoderoso, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuestra alabanza debe reconocer eso, la grandeza de Dios, nuestra necesidad de Él, para que nuestra confianza pueda estar plenamente en el Dios Todopoderoso, en el Dios de la gloria. Entonces, ese es el preámbulo de la enseñanza de esta tarde. Porque lo que se da después es el regreso de la familia a casa con la bendición de Elí. Y es aquí donde aparecen las familias. En primer lugar aparece la familia de Elcana cuando dice que regresaron a Ramá y regresaron sin Samuel. Verso número 11, porque el niño se quedó al servicio del Señor como ayudante del sacerdote Elí. Y antes que regresaran, Elí bendecía a Elcaná y a Ana y pedía a Dios que le diera otro hijo que tomara el lugar de este que había sido consagrado a Dios. Verso número 20. Entonces en el verso 21 vemos el crecimiento de la familia. Como Dios crece, hace crecer la familia de Ana, la familia del Elcaná. El crecimiento y aprovechamiento de Samuel y el cuidado que puso Ana en vestir al niño de una manera conveniente. En los versos del 11 al 26 tenemos el buen carácter de la familia del Elcaná. Y también tenemos el contraste del mal carácter de la familia de Elí. Elcaná era un cristiano común y corriente, pudiéramos decirlo en la actualidad. Era un miembro de la congregación. Pero en cambio Elí, él era el pastor. Él era el sacerdote, él era el pastor, si lo pudiéramos decir en la actualidad. Y entonces Dios está tomando ese contraste entre la familia del pastor y la familia de un miembro. Fíjense que si Ana hubiese tenido muchos hijos, no habría mostrado tanta generosidad y devoción al desprenderse de un hijo entre tantos para dedicarlo al servicio del tabernáculo de Dios. Pero al tener solo uno, al saber que no podía tener hijos, al habérselo pedido a Dios y haberlo comprometido para con Dios, al dedicarlo al Señor, eso suponía un acto heroico de piedad. Y Dios no iba a dejar sin recompensa ese acto heroico. Es así como cuando Abraham ofreció a Isaac. Cuando lo ofreció, recibió la promesa de una descendencia numerosa. De igual manera le pasó a Ana después que presentó a Jehová su hijo y cumplió con su promesa.
Lo presentó como un sacrificio vivo. Entonces, después de regresar a su casa, lo cual se menciona 2 veces en el verso 11 y el 20, tanto Ana como su marido asistían cada año a la casa de Dios a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ellos no pensaban que el ministerio de su hijo les excusase a ellos de subir a la casa de Dios. Como si digamos, bueno, yo no me congrego porque yo tengo un familiar que es pastor. Entonces no veo la necesidad de ir porque ahí está él es el que está intercediendo por nosotros. Pero ellos no, ellos subían a ver al niño, pero también iban a adorar a Dios, iban a exaltar el nombre del Señor, continuaban con su devoción a Dios, con su disposición para servir a Dios. Y lo sorprendente es que este niño Samuel se comportaba muy bien, igual que ustedes. 4 veces es mencionado en estos versículos y se nos dicen de Samuel 2 cosas. Dice que el servicio que ejercía, dice que ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Y el término serep designa ministerios sagrados. No precisamente servir a Elí, sino servir a Dios, sino servicios acomodados a su edad, como encender las luces, sostener un plato en el templo, estar involucrado en su servicio al Señor. Y no cabe duda que todo esto Samuel lo cumplía de la mejor manera, en que un niño podía hacerlo, en que un niño podía desarrollarlo. La bendición que por ello recibió de Jehová es que, dice el verso 21, crecía delante de Jehová. Crecía delante de Jehová, verso 21 y verso 26. Crecía como una tierna planta, en fuerza, en estatura, pero sobre todo en sabiduría y entendimiento, porque era acepto delante de Dios y era acepto delante de los hombres. Era aceptado por Dios y era aceptado por los hombres. Y lo que aquí se está diciendo de Samuel, se dice también de nuestro bendito Salvador, el gran modelo por sobre todos los modelos que tenemos, como lo vimos que lo dice en Lucas capítulo 2 verso 52. Entonces sus padres dedicados a adorar a Dios, su madre dedicada a adorar a Dios, exaltaba las grandezas de Dios, el niño sirviendo fielmente en lo que le permitían hacer, lo hacía diligentemente e iba creciendo en gracia delante de Dios, era aceptado delante de Dios y delante de los hombres, se iban relacionando con él y aceptando lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de este pequeño. Pero eso generaba un contraste ante la perversidad de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran perversos. Se nos detalla en el verso número 12 al 17 y el verso número 22. Eran perversos los hijos de Elí. La familia de Elí iba por mal camino. Aun cuando Elí estaba sentado a la puerta misma del tabernáculo, aun cuando Elí era el sacerdote, la familia de él iba de mal en peor. Su familia no estaba bien. ¿Sabe? A veces, cuanto más cerca de la iglesia se está, tanto más lejos está de Dios, porque por dedicarse a cuidar otra viña, descuidó su propia viña. Usted como joven lo sabe. Usted como joven ha vivido y ha crecido en el ministerio de su papá, de su mamá. Y al decir ministerio hablo de un líder, de un supervisor, de un pastor. Como en el liderazgo uno descuidó la familia y tuvieron que perderse porque
Las familias otras estaban bien, pero nuestra propia familia se estaba destruyendo. Pero la perversidad de los hijos de Elí era abominable. Porque los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, los hijos del pastor, eran hombres impíos que desconocían al Señor, desconocían las obligaciones del sacerdocio. Verso número 12 de Primera de Samuel. En otras palabras, de una manera literal, los hijos de Elí eran hijos de Belial, eran hijos del diablo. Y se nos dice enfáticamente que no tenían conocimiento de Jehová. Residían en el centro mismo del magisterio, del ministerio, y no obstante, eran hijos de Satanás. Tanto peores cuanto mayor era el honor, el poder y el saber que ellos poseían. Es difícil determinar qué es lo que más deshonra a Dios, si la idolatría o la profanación, especialmente la profanación llevada a cabo por los sacerdotes. Porque ellos profanaban las ofrendas de Jehová y hacían de ellas negocio, o más bien satisfacían su glotonería. Ellos robaban a los que iban con las ofrendas, haciéndose con parte de los sacrificios de paz aún antes de ser ofrecidos. Eso era lo que hacían los hijos de Elí. Al demandar la carne antes de ser ofrecida, se adelantaban al Señor, usurpaban los derechos del Señor. Podía decirles como a Acaz le dijo Isaías: os es poco el ser molestos a los hombres para que también lo seáis a mi Dios. Y el resultado fue que Dios se disgustó. Y por eso el verso número 17 dice: así que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de los ojos del Señor, porque trataban con menosprecio las ofrendas que el pueblo hacía al Señor. Joven, tú debes tener cuidado con tu comportamiento. Tú debes tener cuidado en tu forma de comportarte, de conducirte. Y más si tu padre y tu madre es un líder, es un predicador del evangelio. No debes menospreciar ese tan grande privilegio que Dios da. Claro, muchas veces nosotros como padres hemos tenido culpa en tu comportamiento. Pero eso no te da libertad de portarte menospreciando los privilegios del Señor. Pensando que porque eres hijo de pastor, porque eres hijo de un ministro, vas a poder vivir la vida como quieres. No, hay un juicio de Dios para tu vida si no te comportas bien. Porque eso fue lo primero que le disgustó al Señor. Porque menospreciaban las ofrendas, menospreciaban el servicio. En segundo lugar, que con eso que hacían, sufría la verdadera religión. Porque los hombres trataban con desprecio las ofrendas de Jehová. Eran los mismos hijos de Elí. Pero en medio de este triste relato de una familia en oscuridad, de una familia en tinieblas, de una familia sirviendo a Satanás aún dentro del templo, en contraste con esa familia, en medio de ese triste relato, surge la repetida mención del ministerio de Samuel. Samuel, aunque todavía era un niño, prestaba servicio ante el Señor y usaba una túnica de lino similar a lo que usaban los sacerdotes. Primera de Samuel capítulo 2 verso 18, como un ejemplo del poder y la gracia de Dios al preservarle puro, al preservarle piadoso en medio de estos hijos malvados. Y esto ayudó a que no se derrumbara del todo el crédito del santuario en la mente del pueblo de Dios. Porque los hijos de Elí profanaban a las mujeres que venían a rendir culto a las puertas del santuario.
Claro, Elías estaba anciano, muy anciano, pero se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Él sabía, por ejemplo, que sus hijos estaban seduciendo a las jóvenes que ayudaban a la entrada del santuario. Estaban enamorándolas, estaban queriendo tener relaciones sexuales con ellas. Bueno, es más, abusaban sexualmente de ellas. Los hijos de Elí, los futuros sacerdotes, los que habían sido llamados para el ministerio del sacerdocio, menospreciaban el servicio a Dios y no con eso abusaban del grado que tenían, del estatus que tenían. Porque lastimosamente, si uno es pastor, si uno es líder, si uno es supervisor, la gente lo ubica más arriba a uno y entonces a veces eso llega o permite que uno se aproveche. O ven a los hijos del pastor como lo mejor, como algo que pudieran optar, alcanzarlo, y entonces ellos se aprovechan y abusan muchas veces sexualmente de jóvenes, de señoritas. Pero usted, joven, no se preste para eso. No se preste para las sinvergüenzadas de los ministros o de los hijos del ministro, que era lo que pasaba con los hijos de Elí. Y el reproche que dirigió Elí a sus hijos por su conducta perfecta o perversa, claro, él ya estaba anciano, él se daba cuenta de lo que pasaba, él sabía lo que ocurría, él sabía que sus hijos estaban seduciendo a las jóvenes, que estaban abusando sexualmente de ellas, y no podía inspeccionar por sí mismo el servicio del tabernáculo como lo había hecho con anterioridad. Así que dejaba todo en las manos de sus hijos, quienes se aprovechaban de la debilidad de su padre, no le hacían caso. Y eso es normal. Eso es lo más normal en nuestro tiempo, que los hijos ya adolescentes, jóvenes, no le quieren hacer caso a sus hijos. Pero sabe una cosa, usted es el padre de familia, la casa es suya, es usted quien debe poner orden. Y usted como joven, usted debe estar sujeto a las reglas que rigen su hogar. Y eso es lo que le faltó a Elí. Y ellos se aprovechaban, obraban como les daba la gana. Y claro, el viejito ya no podía hacer nada. Pero parece ser que no le reprendió hasta que se enteró de lo que hacían con las mujeres. Y fue entonces cuando creyó conveniente darles una reprimenda. Y dos cosas son de observar en esta reprensión. En primer lugar, la reprensión que les dio fue demasiado suave. Fue muy puesta en razón. Lo que les dijo es muy justo. Les dice que los hechos eran demasiado claros para ser negados y demasiado notorios para ser encubiertos. Les dice en el verso 23 y 24: he estado oyendo quejas terribles contra ustedes, dijo Elí a sus hijos. Es algo horroroso hacer que el pueblo de Dios peque. No, hijos míos. Y entonces les muestra las malas consecuencias de todo ello. Pues no solo pecaban, sino que también hacían pecar a Israel. Por lo que tendrían que dar cuenta de los pecados del pueblo, además de los suyos propios. Les advierte del peligro que corren por esa situación, por ese pecado. Dice el verso 25: el pecado ordinario recibe un fuerte castigo. Eso es lo que Elí les dice: recibe un fuerte castigo. Cuanto más los pecados que ustedes cometen contra el Señor. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar a su padre. ¿Saben por qué? Porque sus pecados eran tan graves que Dios, el Señor, había resuelto que murieran. Y cuando Dios resuelve que se mueran, nadie podrá hacerlo volver en sí. Por eso es bueno que usted atienda los consejos de su papá, de su mamá. Les da a entender lo que Dios mismo les dijo
a él posteriormente que su iniquidad no sería expiada jamás. Primera de Samuel capítulo 3 verso 14 les dice: su impiedad, su iniquidad no sería expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Por tanto he jurado que los pecados de Elí y sus hijos no serán perdonados por sacrificios y ofrendas. ¿Sabe? El hecho que usted sea líder y sea joven, o tenga un privilegio dentro de la iglesia, eso no le da carta abierta para que pueda ser un hijo de Belial, o pueda ser como uno de los hijos de Elí. Porque llegará el momento, si usted no atiende el consejo, si usted no atiende la orientación, en que será Dios el que lo va a juzgar, en que será Dios el que no le perdonará sus pecados, haga lo que haga. En el caso de los hijos de Elí, su obstinación después de la reprensión de su padre fue terrible. Dice el verso número 26, mas ellos no hicieron caso a su padre. ¿Y ustedes le hacen caso a sus padres? Joven, jovencita, ¿le hace caso a sus padres? ¿No es verdad que usted es rebelde? ¿No es verdad que lo que creemos es, cuando nuestros padres nos llaman la atención, nosotros lo que creemos es que ellos no quieren que disfrutemos la vida loca en este mundo? Pero es que mire, ser un hijo de un cristiano, ese es un privilegio muy grande. Y usted debe vivir de acuerdo a la dignidad de ese privilegio. Pero ellos no hicieron caso a su padre. Literalmente no oyeron la voz de su padre, a pesar de que Elí era el juez del pueblo. En contraste, se nos refiere otra vez la buena conducta de Samuel. Dice, verso 26, el pequeño Samuel, en cambio, iba creciendo en estatura y en gracia ante todos y también ante el Señor. Entonces, para poner de relieve la obstinación de los hijos de Elí y añadirles mayor vergüenza, les dice que el joven Samuel, que no era hijo de sacerdotes, que no tenía ninguna obligación ni responsabilidad, el joven Samuel iba creciendo en estatura y en gracia delante de los hombres y delante del Señor. La gracia soberana de Dios la negó a los hijos del sumo sacerdote y la otorgó al hijo de un oscuro levita de la campiña, trabajador, pero temeroso de Dios. Y por eso podemos ver también en los versos 27 al 36 el terrible y justo mensaje que le envió Dios por medio del profeta. Entonces, como Elí reprendió a sus hijos de una forma demasiado suave, sin corregirles, como era su obligación, Dios envió un profeta para que le reprendiera duramente. Y el mensaje es enviado al propio Elí. La razón, porque Dios quería traer al arrepentimiento a Elí y salvar a Elí, no a sus hijos. Porque el trato de Dios lo quería tener con Elí. No quería saber absolutamente nada de sus hijos. ¿Sabe por qué? Verso 25 dice la parte final, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, le trae a la memoria las grandes cosas que había hecho Dios por la casa de sus padres y por sus familias, cómo se le apareció a Aarón en Egipto, en la casa de esclavitud, como señal de un favor ulterior que había determinado otorgarles, cómo lo escogió para el sacerdocio, le asignó el ministerio sacerdotal a sus descendientes y con ello confirió una dignidad muy por encima de cualquier otra familia de Israel. Por eso, hermanos, esta dignidad de tener padres cristianos es una dignidad por sobre todas las cosas. Tal vez tú como joven no la valores. Tal vez para ti no importe
El que tu papá y tu mamá vivan orando, vivan predicando, vivan congregándose, te vivan invitando y tú sigas haciendo lo que a ti te da la gana. Pero sabes, ese privilegio debe estar por sobre todas las cosas. Pero luego presenta un cargo muy grave contra él y contra su familia, porque le dice: sus hijos han obrado con perversidad. Y tú, le dice, te has hecho de la vista gorda, te has hecho como que no pasa nada. Por lo cual te has implicado en la culpa, porque cuando uno sabe de aspectos que están haciendo los hijos y uno no los confronta, no de manera suave, sino confrontarlos con la palabra de Dios. Entonces, somos cómplices. Y la sentencia que se pronuncia contra todos ellos, dice el verso 29, entonces, ¿por qué tanta codicia en cuanto a las ofrendas que me son ofrecidas? ¿Por qué has honrado más a tus hijos que a mí? ¿Por qué tú has dejado que ellos engorden tomando el mejor de las ofrendas de mi pueblo? Entonces, ¿cuáles son los cargos? Le dice a Dios: tus hijos han profanado impíamente las cosas santas de Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas, las cuales te mandé que ofrecieras en el tabernáculo? Elí les había apoyado en todo ello al no castigar la insolencia, la impiedad que ellos tenían. Por eso Dios le dice: has honrado a tus hijos más que a mí. Todos ellos se habían repartido las ganancias del sacrilegio que habían hecho. Y por eso le declara que el sumo sacerdocio va a ser cortado de su familia. Verso número 30 dice: por lo tanto yo, el Señor Dios de Israel, declaro que aunque prometí que tu casa y la casa de tus antepasados llevarían el sacerdocio por siempre, no permitiré que se siga haciendo lo que tú haces. Honraré solamente a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Entonces, el sacerdocio de Elí iba a terminar con la muerte de él. Sus hijos no iban a disfrutar, porque también iban a morir antes. Porque ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre, esto es Itamar, de quien Elí era descendiente, andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora le dice: no, serán cortados. Serán cortados. Porque la promesa es esa. Y la promesa comportaba una condición. Y esa condición es andar en la presencia de Dios. Es decir, tendrían el honor mientras cumpliesen los deberes de su ministerio. Por lo tanto, andar en la presencia de Dios es la gran condición para ser parte del pacto. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive siempre de acuerdo a mi voluntad y haz lo correcto. Y cuando bendijo a José, le dijo: quiera Dios, el Dios de mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me pastoreó toda la vida, bendecir a estos muchachos. Pero ahora Jehová está diciendo: nunca yo tal haga. Como si dijese: ahora que tú me desprecias, ahora que tú me deshonras, no puedes esperar otra cosa, que yo también te quite a ti el honor. Como no has andado delante de mí como debías, en lo futuro no estarás delante de mí. Y le da una buena razón para esta decisión, para esa decisión divina, tomada en conformidad con una regla fija del gobierno de Dios, según la cual todos deben esperar ser tratados. Una regla como se la puso a prueba a Caín. Le dijo: si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, pero si actúas mal, el pecado como una fiera estará listo a lanzarte sobre ti y destruirte. Sin embargo, le dice: tú puedes dominarlo. Pero como se entregan al pecado, se entregan a las pasiones,
Entonces les dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y la forma de llegar a ser verdaderamente grande es siendo verdaderamente bueno. Porque si nos humillamos y nos negamos a nosotros mismos en algo para honrar a nuestro Dios y tenemos el ojo de la intención puesto únicamente en Él, podemos estar seguros que sus promesas se van a cumplir en nuestra vida. Por eso en Juan capítulo 12, verso 26, Él dice, el que quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará el que me sirve. Al que me sirve, mi Padre lo honrará. Dios le predice los juicios que van a caer sobre su familia. Esa familia impía para su perpetua ignominia. Le dice en el verso 31, vas a ser quebrantado su poder. En otras palabras, pondré fin a tu familia para que nunca más sirvan como sacerdotes. Cada miembro de tu familia morirá antes de tiempo. Ninguno llegará a ser viejo. Cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre. Le dice que van a ser acortadas sus vidas. 3 veces le declara esto. Le dice, de modo que no hay anciano en tu casa, verso 31, verso 32 y de nuevo en el 33. Todos los nacidos de tu casa de generación en generación morirán en la edad viril. Todos sus consuelos quedarán amargados. La posición que ocupaban en el santuario, rodeada de riqueza y prosperidad, dice que verán a su enemigo en su morada. Lo verán. El consuelo de sus hijos, les dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, para perdición. Que sus posesiones, le dice, vendrán a ser menos, a quedar reducidas a extrema pobreza. Les dice, por una moneda de plata, y el original indica la mejor de las monedas, y un bocado de pan, serían indigentes, que es el justo castigo de la lascivia y la glotonería. Por el puesto más humilde en el servicio del santuario, le dice, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Entonces él admite que o suplica que le admitan como jornalero. O sea, como el juicio más apropiado, el oficio más apropiado para un pródigo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que Dios le dice, voy a ejecutar en breve estos juicios en la muerte de Ofni y Finés, que son los hijos de Elí. Pero en medio de todas esas amenazas, contra la casa de Elí, Dios promete misericordia a Israel. Verso 35 dice, yo haré surgir un sacerdote fiel que me servirá a lo largo de la vida y hará lo que yo le diga. Bendeciré a sus descendientes y de su familia saldrán los sacerdotes que servirán ante mi rey ungido para siempre. Y eso se cumplió en Sadoc, de la familia de Eleazar, que fue puesto en lugar de Abiatar al comienzo del reinado de Salomón y fue fiel a su cargo. Porque tuvo pleno cumplimiento. Esta profecía tuvo el pleno cumplimiento en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la obra del Señor nunca se va a derrumbar por falta de manos que la sostengan. Así que, joven, tú puedes vivir una vida como a ti te dé la gana. Puedes menospreciar el servicio de tus padres. Puedes menospreciar el servicio a Dios. Puedes menospreciar la obra de Dios. Pero las consecuencias serán trágicas. Por lo tanto, todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Todo lo que sembramos tarde o temprano se cosechará. Y estas verdades inmortales se cumplieron al pie de la letra en las vidas de Ofni y Finés y Samuel.
Y solo tenemos que seguir la historia de cada uno de ellos para darnos cuenta cómo terminaron. ¿Cómo quieres terminar tú? Muerto y sin Dios y sin esperanza, porque menospreciaste tu familia cristiana, el llamado que Dios le hizo a tu familia, lo viste en poco y tú vives como a ti te da la gana. Y dice, no, mis padres son cristianos, ellos no tienen que enojarse, ni tienen que decirme nada. Porque mientras los hijos de Elí murieron en deshonra en un mismo día, que fue de vergüenza y calamidad nacional, Samuel continuó viviendo y siendo de mucha ayuda para una nación en decadencia. Su historia se escribió en letras doradas. Y aún hoy, en la actualidad, esa historia de este niño Samuel, de ese profeta Samuel, nos siguen inspirando. ¿Deseas ver días mejores? ¿Deseas una eternidad llena de dicha y felicidad? Entonces, lo que tienes que hacer es vivir una vida que contraste con la vida de aquellos que sirven al pecado. Una vida de santidad, una vida de disposición, una vida de entrega, una vida de honra a Dios en todo lo que hagas. No importa si te agradecen o no, pero que honres a Dios en todo lo que hagas en tu vida en esta tierra. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias por concedernos estudiar tu palabra. Padre, gracias por tu justicia, porque tú eres justo en medio de las dificultades. Estas dos familias nos muestran ese contraste entre el que te sirve y el que no te sirve. ¿Cómo terminará? Los que no te sirven serán destruidos, serán despojados de todo, serán humillados, serán llevados a vergüenza eterna, perpetua. Pero los que te sirven a ti, les honrarás, les protegerás, les llevarás a las glorias eternas preparadas por ti, para entregárselas a ellos a través de tu Hijo Jesucristo. Padre, te suplico por estos jóvenes, que tú puedas guiarles a vivir una vida de santidad, una vida recta para ti, a que no menosprecien el servicio al cual tú les estás llamando, Señor. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén.